Ok, primer capítulo, que es tener una llave. Ya había mencionado de que cada video me voy a conformar de un capítulo, algo sencillo, para que sean videos de 10, 15 minutos, a lo mucho unos 20, para que de poco se haga un video aburrido, ¿no? Aburrido. Entonces, nuestra primera llave que vamos a comenzar con estos videos va a ser tener un proyecto. Voy a hacer una diferencia entre, ahora sí que un proyecto. Ujú. Lo estoy escribiendo aquí para que no me estorbe aquí adelante. Con ayuda de mi mini pizarrón. Este, un mini pizarrón hecho en casa, casero. Ok, hice así esta tabla, ¿sí? ¿Qué diferencia entre un sueño y un proyecto? Aunque pareciera algo similar, es muy diferente. Es muy diferente un sueño a un proyecto. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto? Ujú. Primera cosa. Primera cosa. Está definida. Esa parece una E, pero es definida. Es que no me acomodo muy bien. Entonces, no tengo muy buena letra. Entonces, pues, no empeora. Okay. El proyecto es definida. Ya está planteado la cuestión. Ya está planteado lo que se quiere realizar. Ahora, en cambio, de un sueño es algo, una idea. Es una idea. Ok. El proyecto está definido, se sabe lo que se va a hacer y una idea es una idea. Como lo mismo lo escribí, es una idea. Es algo que tú tratas de hacer, ¿no? Tienes allí un pensamiento, pero no lo tienes planteado. ¿Cómo lo vas a hacer? Ujú. Ok, vamos a dividir esto y vamos a hacer una personita, ¿no? Vamos a hacer una personita aquí muy bonita. Ujú. Y aquí es un sueño, es un sueño, una idea, es una idea. Esta personita se le vino a la mente, no sé, abrir un restaurante. Vamos a ponerlo aquí como una casita. Un restaurante. Su sueño es ser abrir un restaurante y que él sea ahora sí que el jefe. Tiene el sueño, tiene definido, no tiene definido tanto. Tiene una idea de lo que quiere hacer, que en este caso es abrir un restaurante. Pero se convierte en proyecto cuando esta idea, este sueño, se empieza a definir, se empieza a proyectar, a investigar. Tiene diferencia mucho un sueño con un proyecto, porque un sueño es, como lo digo, es una idea. En este caso, el ejemplo de la personita con la idea de un restaurante, tiene ese sueño. Se le vino a la mente abrir un restaurante. Es una idea, es un sueño que él tiene. Ahora, convertirlo en un proyecto es diferente, pero eh, para tenerlo como un proyecto, tienes que tener ya bases para realizar ese proyecto. No nada más es decir, no nada más es tener una idea, porque muchas personas pueden confundir entre la idea y el proyecto. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues ya tengo la idea, voy a abrir un restaurante. Ese es mi proyecto. Y dicen que ya es su proyecto, la idea de tener un restaurante.
pero es algo muy diferente y no es un proyecto en sí. Ujú. Un proyecto se lleva investigación, se lleva un proceso para llevar a cabo esa idea y concretar la idea. Cuando tú haces un proyecto, tienes que investigar, tienes que tratar, tienes que ver con claridad, o sea, ponerte bien, ver las posibilidades que tienes. Seguimos con el ejemplo del restaurante. ¿Cuántos platos vas a tener? ¿Cuántas mesas? En el lugar donde vas a tener este restaurante permiten tener lugares que vendan comida. ¿Cuántos empleados vas a tener? ¿A qué horas vas a abrir? Ya es más complejo un proyecto, pero ya es más definido, o sea, ya tienes la idea ya definida. Ujú. Porque pues nada más dices, voy a abrir un restaurante y, ya. Y dices que eso es tu proyecto. Y si no es un proyecto, lo más probable es que nunca se haga. Nunca se va a hacer, para mi punto de vista, si no lo conviertes en un proyecto. Porque si nada más tienes esa idea, pues ¿cómo se va a convertir en un proyecto si no la tienes planteada definidamente? ¿Mm? Tienes que tener el proyecto definido. Tienes que escribirlo. Tienes que escribir cómo va a ser ese proyecto. ¿Cuál es la meta que lleva ese proyecto? ¿Cuál es tu meta de conseguir ese proyecto? Pueden ser muchos proyectos también. Abrir, no sé, yo que soy más joven, abrir un equipo de fútbol. Ese es mi proyecto. Ese es mi sueño. Surgió de una idea, de un sueño. Abrir un equipo de fútbol entre varios chavos, amigos. Es mi sueño, pero tengo que proyectarlo, tengo que planearlo. ¿Quiénes van a ser mis jugadores? ¿Cuántos jugadores? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a ser ahora sí que el mero mero? ¿Cuál va a ser nuestro uniforme? ¿Cuál va a ser nuestro lema? O sea, tienen que ser varias cuestiones, tienen que ser varios planteamientos para que ya se vuelva un proyecto en sí. Porque ya no se vuelve un sueño, ya no es un sueño, ya es un proyecto. Entonces, para concretar un sueño, tienes que llevarlo a cabo, lo tienes que proyectar, lo tienes que escribir. Y no nada más eso, tienes que ver quién lo va a ejecutar. Si, por ejemplo, em, eres buena persona y dices, hay que llevar, hay que llevar em, tortas a la calle, a personas necesitadas. Ok, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Con quién? ¿Qué día? ¿Cuántas? Porque nada más dices, quiero hacer esto, pero no lo haces. Entonces, tiene que ser ya algo que lo tienes que proyectar. Ese ya es un proyecto. Eso es un sueño que tú tienes, que tienes que hacer proyecto. Tienes que saber quién lo va a ejecutar. Si tú vas a ejecutar ese proyecto, pues te tienes que poner bien en las vivas. Si ese proyecto de las tortas, ok, ¿quién lo va a ejecutar? Porque nada más me lo dices, hay que llevar tortas. Ese hay, ¿quién es? Tú. Nosotros, ¿quién es? Entonces tienes que saber quién se involucra en ese proyecto, porque no nada más es decir por decir, no nada más es decir, te dejo el proyecto. No, pues si ese sueño tú lo tuviste, pues ejecútalo y no nada más digas a tus líderes, señor jefe, surgió esta idea de ir a abrir hacer mayor nuestra empresa, irnos allá a, no sé, al estado y abrir allí un puesto. ¿Ok? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, no sé.
No sé, no sé, se lo dejo. No, pues ¿cómo se lo vas a dejar si es un sueño que a ti te surgió? Es un sueño que a ti te nació. Y si ya tienes el sueño, pues proyectalo, pues investigalo. Porque no nada más se lo dijes a alguien, nada más porque es tu líder. O sea, si tuviste ese proyecto, tienes que definirlo. Si tuviste ese sueño, tienes que definirlo. No digo que tampoco le digas a tus líderes. Tampoco lo digo. Pero necesito que ya tengas ese sueño, ejecutarlo en un proyecto. Y es cuando tengas el proyecto, es cuando ya lo puedes compartir a líderes, a compañeros, para que te puedan ayudar a ejecutar ese proyecto, a concretar ese proyecto. Es cuando ya puedes decir eso. Porque si nada más tienes el sueño y se lo dejas a alguien más, pues no vale la pena. O sea, no es lógico que le dejes una tarea que tú tienes a otro. En la escuela no vas a dejar una tarea que a ti te dejaron solamente a ti, se lo dejas a un compañero, pues no tiene chiste. No es algo que construye. Entonces, eh, yo creo que para terminar, que ya está un poquito larguito, em, van a haber 3 pasos. El primero, tienes que tener el proyecto claramente. ¿Cuál es tu proyecto? Tienes que tener definido claramente ese proyecto. Define claramente ese proyecto. Defínelo de manera lógica. Defínelo de una manera buena. Segunda, escribe ese proyecto. Escribe ese proyecto. ¿Sí? Plantéalo ya. Yo lo recomendaría en escrito. Ya tengas una idea de lo que quieres realizar. Ya tengas por medio de un escrito el propósito de ese proyecto. Que también entraría en tener definido claramente el proyecto. Y quién, el tercero, es quién o quiénes lo ejecutan. Mejor aquí porque se me ven. Ujú. ¿Quién lo ejecutan? ¿Quién lo ejecuta? Ujú. Entonces, em, esos 3 pasos. Tener definido claramente lo que tienes que hacer. El proyecto. Lo escribes, lo planteas ya bien y tienes que ver quién lo ejecuta. Tú, tus amigos, ¿quién lo van a ejecutar? Ese proyecto en concreto. También puede ser una rectificación, una aclaración. Es un poquito más común en nosotros como adolescentes que no podemos ver la realidad como es. ¿Por qué? Nos pueden llover ideas, sueños, sí, pero a veces no están en la realidad. A veces están fuera de la realidad y pues esos proyectos obviamente no se van a concretar. Hagas lo que hagas. Tienes que aterrizar para ver si ese proyecto es posible, si ese proyecto sí es algo que tú mismo lo puedes plantear, que tú mismo lo puedes proyectar, que tú mismo lo puedes concretar. Tal vez con ayuda de otras personas, pero que sea algo que sí puedes hacer, algo posible. Tiene que estar en la realidad. Tienes que pisar, ahora sí que el piso, pisar la realidad para que ese proyecto sea algo definido, algo, algo que sí se va a realizar y no tengas un sueño como falacia.
que ese proyecto es una falacia, que nada más puedes trabajar y perder el tiempo sin darte cuenta que es un proyecto fuera de la realidad. Entonces, define claramente ese proyecto que entra en eso, ver si está en la realidad. Define claramente el proyecto, escríbelo, plantéalo bien, ya con fundamentos, con investigaciones, y tienes que saber quién lo va a ejecutar ese proyecto. Entonces, vamos con el capítulo 1. Nos faltan 11, entonces hasta aquí lo dejamos. Ese es el capítulo 1. Tener un proyecto.